Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan. Soy José Luis Córdoba, director de Vigilancia y Mercados en Viva. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Demos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Mariana Lara, oficial senior de finanzas climáticas del Global Green Growth Institute. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación, Viva. Bienvenida. Para iniciar nuestra conversación, ¿nos podrías comentar por qué ha cobrado importancia la revelación de información ASG? Sí, claro que sí, José Luis. Qué bueno que vamos hacia la historia y un poquito para entender el presente, ¿no? El tema de la revelación financiera y no financiera ha sido reactiva, es decir, han sucedido hitos en la historia y entonces a partir de ahí los reguladores han tomado acción para justo empezar a organizar ese tema de revelación financiera y no financiera. Entonces, en cuestiones de información financiera, empieza a surgir hace pues casi 100 años, posterior al crack de la bolsa en el 29. Y a partir de ahí empieza a pulirse, por así decirse, el tipo de información contable que se tiene que empezar a revelar. Y en el caso de la información no financiera, que es lo que nos compete aquí, que es el tema ASG, pues también tiene una historia, ¿no? Lo primero que empezó a cobrar relevancia fue en los 70s y fue las cuestiones sociales. Cuando empresas empezaron a poner embargos a aquellas igual empresas, activos y demás que estuvieran vinculados con el apartheid en Sudáfrica. Entonces fue el primer momento de revelación de información social como movimiento, ¿no? Después, por ejemplo, más reciente, ¿no? Que lo tenemos más presente, con la crisis de 2008-2009, el tema de gobierno corporativo empieza a tomar un foco importante en este tema de información de revelación no financiera. Si bien ya se venía dando a partir de igual esta crisis, los reguladores toman acción de, bueno, esto también tiene que tener una mayor transparencia, ¿no? En las empresas, en los bancos y demás. Y ahora el tema ambiental no es que sea algo relativamente nuevo, también tiene su historia y sobre todo a raíz de los 90s, el protocolo de Kioto y demás, pero en términos de revelación de información, sin duda vemos como con el Acuerdo de París, que se firma en 2015 por países, ahora sí, miembros de la ONU y demás, donde se comprometen a ese tema de la movilización de recursos importantes, o sea, importantes cantidades, $100,000 millones al año, al menos, empieza a tomar relevancia, ¿no? Entonces, cobra relevancia porque esta información ASG responde a un contexto o ambiental o social o de gobernanza, entonces es reactivo, es un tema de crisis, ¿no? Y ahorita, pues, está haciendo foco de atención de las bolsas, de las empresas, de los bancos, de las afores y demás, porque pues lo que sí nos queda claro es que el mundo está en llamas, ¿no? Lo estamos viendo ahora, si el cambio climático se vuelve algo muy real, muy palpable, los riesgos climáticos se están manifestando, o sea, los riesgos físicos y los de transición, entonces es tomar acción, ¿no? Entonces este tema de los acuerdos de París, la Agenda 2030, ha realzado la importancia de revelar información y sobre todo pues revelar información porque con base en esa información es como los consumidores de diferentes niveles, ¿no? Desde nosotros como ciudadanos de a pie, las empresas, los inversionistas, países, toman decisiones de dónde quieren invertir y dónde no, decisiones de consumo, ¿no? Y pensando sobre todo pues en las futuras generaciones y el impacto que esas decisiones de inversión, de consumo, pues tienen un impacto ambiental y social. Entonces, por eso se vuelve como un tema relevante, ¿no? Pues un tema reactivo, es un tema de obedece a un contexto y ahorita, como lo hemos visto en noticias, yo creo que no hay día que no te metas a algún diario nacional
internacional y hay un tema relevante en temas ambientales, ¿no? Entonces, por eso es que está tomando como más auge, porque la urgencia se vuelve inminente. Totalmente. Qué interesante, Mariana. Y qué impresionante que tuvo sus orígenes en Sudáfrica. Y cuéntame una cosa, Mariana, ¿qué se puede hacer para resolver este problema de la revelación de información? ¿Qué obstáculos se tienen que vencer? Bueno, bastantes, podría decir. Y yo creo que lo podemos ver a nivel macro, es decir, a nivel de política pública, a nivel países, pero también a nivel de sector privado, sector financiero y con sus diferentes actores. Entonces, voy a tratar de explicar como estas problemáticas, ¿no? Por un lado, en el tema de los que revelan información, o sea, los proveedores de información ASG, lo que vemos es que no hay información de calidad. Y cuando digo calidad, me refiero a información que sea consistente, que sea comparable, que sea neutral, que se pueda verificar y que realmente te muestre el desempeño honesto, estos datos duros, que sean medibles en cuanto a las acciones de las empresas, de los bancos, en el medio ambiente, en la sociedad. Entonces, por una parte es esta falta de información, a la generación de datos. Y en esa misma parte, los proveedores de información, pues la verificación de estos datos, ¿no? Y las problemáticas de esto pueden ser varias, ¿no? O sea, una parte es sensibilidad o acercamiento al tema. La verdad es que aunque es un tema que ahorita está tomando mayor relevancia, por la emergencia en la que nos encontramos, que comentaba hace unos minutos, ¿no? En temas de cambio climático y realmente hacer una transformación del sector financiero y de los sectores económicos de cara a futuras generaciones. Entonces, esa sensibilidad que algunos tenemos hacia ese tema no es para todos, ¿no? No lo tienen todos. Entonces, por una parte, falta esa información dentro de las empresas, dentro de los bancos, dentro de los diferentes fondos de pensiones, asset managers y demás. Por otro lado, también pues es un tema de capacidades internas, ¿no? A la hora de tú tener esta información ASG que puedas revelar ante el público inversionista, ante no solo los inversionistas, pero stakeholders en general, pues significa que tienes que tener capacidades internas para hacerlo, no solo el conocimiento, pero pues gente metida en ese tema. ¿Y eso qué implica? Pues tiempo, dinero, o sea, recursos materiales, y pues a veces no se tienen o no se prioriza para estos temas de sostenibilidad. Entonces hablamos un tema de sensibilidad al tema, ¿no? Un tema de capacidades internas, un tema también de recursos materiales. Entonces, estos son como algunas de las razones por el cual la información de datos ASG pues no está disponible o no es tan fácil de acceder en cuanto a calidad, porque cualquiera puede publicar lo que quiera decir, ¿no? Sí. Pero en sí que sea realmente útil para la toma de decisiones y que realmente te ayude a mover capitales, inversiones hacia prácticas más sostenibles o apegados a un impacto positivo al medio ambiente y social, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? El tema de los proveedores de información. Y por otro lado, también encontramos este reto que son los usuarios de la información ASG, ¿no? Por ejemplo, las calificadoras. Y el tema de las calificadoras es que en realidad no conocemos las metodologías que utilizan, ¿no? Son una caja negra. Entonces es un poco como ir a tientas y son quienes verifican que esta información sea en realidad lo que están diciendo las empresas, lo que están diciendo los bancos, los que están diciendo los asset managers, ¿no? Y demás. Entonces, también ahí hay un tema de falta de transparencia y son las calificadoras a veces que si tú como empresa no cuentas tu historia de sostenibilidad, pues la van a contar ellos y con la información que haya disponible, verás o no verás, ¿no? Entonces, eso se vuelve un gran tema desde el punto de vista de proveedores de información, luego desde el punto de vista de los usuarios de información y esa combinación de estos dos grupos, ¿no? Pues te puede dar un resultado del famoso lavado, ¿no? Y ya sea
ESG washing, green washing, social washing, gender washing, y así nos podemos ir todos los lavados que conocemos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también está el otro término, que es el bluffing, ¿no? Que es justo cuando dicen empresas, instituciones que están haciendo tal o cual, o que esta información que están revelando es reflejo de, y en realidad, pues, es de dientes para afuera, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de esta revelación de información ESG, que realmente falta generación de datos duros, falta de capacidades internas, falta de transparencia, entonces se vuelve un reto pues importante, ¿no? Y un poco lo que te platicaba José Luis al inicio, que bueno, eso es a nivel de empresas, a nivel de instituciones, de bancos, de administradores de fondos y demás, pero también a nivel macro, el problema, esto se junta que hay tantos marcos de revelación a ESG, de verdad, o sea, se han contado como más de 200, es una locura. Entonces, cada quien divulga información como mejor le convenga, como mejor se adecue a su contexto, a su realidad como empresa, a su sector. Y entonces la información no es consistente, no es comparable, no es a lo que puedas dar seguimiento en el tiempo y que realmente te permite a ti tomar como ciudadano o como inversionista decisiones informadas, alineadas a este tema de impactos ambientales y sociales, ¿no? Y un poco, pues, más allá de que existen muchísimos marcos y los vemos, pues es también la falta de regulación, ¿no? La falta de regulación de políticas públicas que justo orienten a las decisiones de los actores económicos y financieros, ¿no? Y ahorita está empezando a tomar... Sí, sí, sin duda. Y justo un poco vinculándolo con la primera pregunta que me hacías de como un poco de cuándo toma esta relevancia, justo con los acuerdos de París de 2015, pues es este planteamiento de, pues se necesitan taxonomías, se necesita regulación, que te diga qué es verde, qué no es verde, qué es social, qué no es social, qué es sostenible, qué no es sostenible. Justo, o sea, ahora sí, saber qué sí es, qué no es, los indicadores y un poco moverlo. Entonces, sí se empieza a ver que los diferentes países, las diferentes jurisdicciones empiezan a moverse hacia la creación de taxonomías que permiten, pues al menos darle una señal al mercado de por dónde debe de orientarse la inversión. Entonces, pero va lento, va muy, muy lento porque pues es una lógica económica que tiene que obedecer más a un tema de sostenibilidad. Y antes, pues era el tema, ¿no? Que todo el tema de mercados y el tema financiero y el tema económico obedece una lógica económica. No se pensaba en futuras generaciones, en el sentido de comunidad, en el otro. Entonces, ir cambiando esto, pues también ha sido pues complicado para los gobiernos y jurisdicciones empezar a crear regulaciones que vayan así apoyando la transformación del sector financiero. Entonces creo que hablé de todo un poco, José Luis. Sí, qué interesante, Mariana. Sin duda es un tema complejo con muchísimas variables. Me queda clarísimo y todavía hay mucho trabajo por hacer. Oye, Mariana, en el caso de México, ¿qué están haciendo los diferentes actores? Considerando que GGGI trabaja estrechamente con los reguladores del sector financiero y más o menos, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Sí, José Luis, creo que justo México está empezando a ver hacia la sostenibilidad, hacia el futuro y bueno, los distintos reguladores, bueno, como sabes, en México hay el sector financiero, está reguladores de banca y de valores, de seguros y fianzas, de administradores de fondo de pensión, y pues está el Banco de México, está también la Secretaría de Hacienda, que es ese sector. Entonces, bueno, todos estos jugadores que son importantes para el mercado formaron el Comité de Finanzas Sostenibles el año pasado, en 2021. El Comité de Finanzas Sostenibles se inserta dentro del Consejo de Estabilidad del Sector Financiero Mexicano, que justo es liderado por Banxico y la Secretaría de Hacienda. Y este consejo, de hecho, un poco de lo que platicábamos, surge a raíz de la crisis de 2008-2009, ¿no? Cómo asegurar estabilidad financiera. Entonces ahora se crea dentro de este consejo, Comité de Sostenibilidad, que es justo como
la sostenibilidad tiene que incorporarse a la estabilidad financiera del país, ¿no? Entonces, te doy ese marco de cómo está estructurado y cómo nosotros Triple GI apoyamos directamente a distintos grupos de trabajo que están dentro de este comité de sostenibilidad. Y lo que se está avanzando, lo que se está trabajando es en cuestiones justo de una taxonomía sostenible, ¿no? Que tenga un enfoque social, ambiental, que eso es importante, ese planteamiento que está haciendo México. Hay otras taxonomías en el mundo, como sabes, José Luis, tampoco tantas, ¿no? Uh-huh. La más, China tiene muchas taxonomías. La Unión Europea tiene la taxonomía de la Unión Europea, que es verde, y ahora le van a meter un componente social. Entonces, aquí en el tema de México es una taxonomía que sea sostenible, ¿no? Entonces, sin duda tiene el componente social fuerte y también el tema climático ahí. Entonces, bueno, eso se está apoyando. Por un lado, se está trabajando. Y por otro lado, bueno, también como seguramente ustedes, Viva y otros actores aquí del mercado han visto estas herramientas que sacó la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es un poquito de ir preparando al mercado de pues futura regulación cuando tenga que salir, cuando esté lista, cuando sean los tiempos pertinentes en materia ESG, ¿no? Entonces, esta herramienta que se construyó para sensibilizar, concientizar, ¿no? Empezar así como decirle a los diferentes actores, emisoras, entidades financieras, pues hay que empezarse a preparar, ¿no? Hay que empezarse a preparar, a alinearse a los acuerdos de París, a los principios de responsabilidad, de inversión responsable, al marco de TCFD, que es todo el tema de riesgo climático, ¿no? Principios de gobierno corporativo de la OCDE, ¿no? Todo estos marcos de referencia a los que México se ha adherido y sobre todo pues que se enmarcan en la Agenda 2030, que como sabes el gobierno de México ha sido está comprometido con eso, ¿no? Entonces, se está trabajando en ese sentido y creo que aquí ha sido muy relevante pues también el apoyo que México ha recibido de cooperaciones internacionales para llevarlo a cabo. O sea, no solo, nosotros como Triple GI somos un organismo intergubernamental y con recursos del gobierno británico, UK Pact, del Fondo Verde para el Clima, el famoso GCF, pues es como se está apoyando estas actividades que para el sector financiero, para estos reguladores está siendo relevante, ¿no? Entonces, México se está poniendo las pilas. Sin duda no es tan rápido como uno quisiera, ¿no? Pero ha sido un proceso natural en todos los países, ¿no? En todas las jurisdicciones. No es algo que tiene que salir de pronto, porque sí es un cambio de paradigma, ¿no? Pero lo importante es que se está trabajando, se está avanzando y pues yo creo que esperemos tener pronto, ¿no? Porque ahora sí que el cambio climático ya está aquí, es inminente, y pues la vulnerabilidad que eso nos plantea a todas y a todos los mexicanos, ¿no? Y sobre todo a los más vulnerables. Entonces es momento de tomar acción y creo que México desde ese sentido está viéndolo venir y está tomando acción. En el caso de México, ¿qué están haciendo los diferentes actores? Considerando que Triple GI trabaja estrechamente con los reguladores del sector financiero, ¿qué nos podrías compartir, Mariana? Sí, claro, José Luis, pues sí, justo es la banca de desarrollo creo que es clave porque no solo coloca en primer piso ni también en segundo piso, entonces te mueve a los otros actores del sector financiero, ¿no? Y pues también no solo en términos de segundo piso y colocación y bancos, pero pues también emite deuda y entonces pues también ahí entran afores y demás en la compra de estos instrumentos, ¿no? Entonces, la banca de desarrollo también se ha puesto las pilas en este quehacer hacia la sostenibilidad. Y creo que es importante reconocer, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Nacional Financiera, que ha hecho sobre todo FIRA, ¿no? Banobras, el Banco de Desarrollo de América del Norte, justo en empezar a mover y a tener programas y proyectos enfocados hacia la sostenibilidad y que también pues tienen cuestiones de perspectiva de género. Entonces ha sido interesante ver ese avance. Y por otro lado, pues ellos también están buscando como la acreditación para buscar recursos concesionales del Fondo Verde para el Clima, ¿no? Que les permitan a ellos también colocar y financiar proyectos y programas de alto impacto climático, ya sea en mitigación y o adaptación.
Entonces eso ha sido importante el trabajo que hacen y poco a poco pues también se acercan a este tema de empezar a revelar información a ESG y lo primero que están haciendo es, bueno, antes de revelar información a ESG hay que generar información, o sea, estos datos que hablábamos José Luis al inicio, que tienen que ser de calidad y calidad es en el sentido de que sean consistentes, sean comparables, que sean verificables, ¿no? Por los controles internos institucionales, también por un tercero. Y en esta parte, pues, es el desarrollo de los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, ¿no? Que antes, pues, los riesgos solo se quedaban en una dirección de riesgos y veían riesgo de liquidez, quizás riesgos reputacionales, operativos, riesgo de mercado, ¿no? Estos tipos de riesgos, por así decirlos, tradicionales o los que se han medido en los últimos, no sé, 100 años. Y ahora bueno, también hay otros riesgos que son ambientales y sociales e incluso a veces se maneja el tema de riesgos climáticos distintos a los ambientales, ¿no? Entonces creo que ahí también la banca de desarrollo avanza de manera importante y a la hora de que ellos empiezan a integrar estos sistemas, a tomar acción en este sentido, pues también es un efecto dominó, ¿no? De contagiar a otros actores en el mercado, ¿no? Entonces, creo que eso es también muy relevante, que si bien la banca de desarrollo no está en el Comité de Finanzas Sostenibles que platicábamos hace un momento, ¿no? Porque, pues, su patrón es Hacienda, y ahí sí está muy metida Hacienda, pero en otros temas de permear el territorio nacional, pues ahí están y están trabajando en eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que México va avanzando, y pues la intención es cumplir esta Agenda 2030, cumplir estos compromisos nacionales en términos de contribuciones nacionales determinadas y que no se nos olvide lo más importante y por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Ustedes como Viva, nosotros como GGI como organismo internacional, los reguladores, la banca de desarrollo, emisoras, es movilizar capitales, pero ¿para qué? ¿No? O sea, el para qué es una transformación del sistema financiero uno más sostenible y que realmente este dinero que existe se vaya a prácticas más sostenibles, ¿no? Que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, en la gente sobre todo, porque al final los más vulnerables van a ser los más afectados, ¿no? Entonces es cómo darle la vuelta y pensar en el otro. Y creo que es eso, ¿no? O sea, empezar a que los beneficiarios finales de todos estos movimientos de capitales sostenibles sean los ciudadanos de a pie, ¿no? Sean también los que están en zonas rurales, en ciudades y demás. Mariana, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG. Ella es Mariana Lara, oficial senior de finanzas climáticas del Global Green Growth Institute, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Bartolomé Chanona. Les platicó José Luis Córdoba y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.